Muy buenas a todos, estamos en una nueva entrevista de Zona Mixta y hoy tenemos a Jon Pascua, entrenador de porteros, es de el Real Betis Balompié, de equipos como el Olympique de Marsella, como el Fútbol Club Barcelona. Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros aquí, Jon. Un placer y gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Jon, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por lo primero. Jugabas de portero, cuelgas los guantes, como se suele decir, y pasas a esa preparación de porteros. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues la verdad que fue en el equipo del pueblo, en un equipo de tercera división en aquel entonces. Y bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Lo hacías gratis por amor al arte. Y allí iba mis 5 días o 6 a la semana al campo, pues a ayudar un poquito a los porteros del pueblo. Y bueno, y poco a poco, pues de ahí pasé también a un pueblo vecino, también a trabajar con los porteros. Había un momento que trabajaba en dos equipos de tercera división a la vez, que además los dos eran rivales, curiosamente. Y luego también con una pequeña escuela también de porteros organizada por una empresa, la cual yo dirigía. Y estuve unos años ahí mientras lo compaginaba con mis labores en diferentes trabajos, ¿no? Como todo el mundo, cadenas de producción, pues he estado en diferentes cadenas de producción haciendo transformadores eléctricos, piezas de caucho para lavadoras, tapacubos para coches, he trabajado de almacenista, de reponedor en ruta, de embalador, también en el aeropuerto cargando y descargando maletas, hasta que al de aproximadamente unos 7 años tuve la oportunidad ya de dedicarme profesionalmente a entrenar a los porteros del Bilbao Athletic en el equipo filial. Así que imaginaros, ¿no? Fue el camino más, más duro, ¿no? Que se dice, ¿no? Hace una semana estuvimos hablando también con un compañero de profesión, con José Luis Silva, que imagino que con el que habrá coincidido, que lo conocerás de la profesión. Hablaba de que en ese momento en el que él también comenzaba como entrenador de portero, no tiene nada que ver un entrenador de portero hoy en día como hace 15, 20 años. Digamos que fuiste los primeros que empezaste a desarrollar esta profesión dentro de un cuerpo técnico que antes no existía como tal. Sí, bueno, ya yo cuando empecé ya sí que se empezó ya con la figura del entrenador de porteros. Cuando me refería antes, perdón, antes para hacer un inciso al camino más duro, normalmente los que no hemos sido exfutbolistas profesionales de alto nivel, pues nuestro camino ha sido un poco más diferente, ¿no? Porque al final tenemos una menor red de contactos. Y nuestros contactos, nuestros amigos no son entrenadores de primera división, ¿no? Que a veces, que bueno, cuando tú terminas normalmente a veces un equipo de primera división, pues eso también te abre muchas puertas, no solo por el tema de relaciones, ¿no? Porque tienes esos compañeros que se dedican al mundo del entrenamiento, son entrenadores y están en equipos de élite, entonces tienes un acceso un poco más sencillo en base a las relaciones, ¿no? Que no ha sido mi caso porque no fui profesional de alto nivel. Y a la respuesta, pues decirte que, bueno, que ya entonces ya se empezaba ya un poco a hacer un poco ya de ruido con el tema del entrenamiento del portero, ¿no? De hecho, yo estuve en la primera promoción del entrenamiento del portero en la Asociación Española, que entonces era el máster del entrenamiento del portero, que lo llamaban en aquellos tiempos, que a veces te lo convalidaban con el nivel uno, además. Pero ya se empezó ahí un poquito a trabajar a modo de asociación de porteros, etcétera. Bueno, John, llegas al filial del Athletic y coincides en un corto espacio de tiempo con Luis de la Fuente, el actual seleccionador español. Bueno, al final, todo lo que ha conseguido o todo lo que habéis conseguido, porque ambos os habéis dedicado profesionalmente a esto, no sé si ya ahí se vislumbraba lo que podía ser Luis como entrenador. Yo la verdad que estuve poco tiempo con él, porque bueno, fue en mi última etapa allí, hubo cambios en la dirección deportiva. Entonces, bueno, dentro de esos cambios, pues no estaba clara un poco mi posición o dónde me iban a reubicar y entonces, pues bueno, ante las dudas que estaba teniendo un poco el club y ver mi situación allí, pues decidí salir.
y prácticamente estuve trabajando con él, creo que fueron 2, 3 semanas, así que no puedo hacer tampoco una valoración de cómo era como técnico. Normal, pero estuviste tiempo, estuviste en ese Bilbao Athletic cuando empezaste a desarrollarte, como decías, como entrenador de portero de forma profesional. Antes estuviste en la Morevieta, si no me equivoco. En ese tiempo, ¿cómo fue hacer portero, mejor dicho, entrenar porteros en una ciudad deportiva y sobre todo en una de las canteras más importantes de España como es Lezama, ¿no? Bueno, pues la verdad que, si te soy sincero, a mí nunca me ha provocado mucha diferencia, ¿no? Lo que es el trabajo hacerlo de un lugar a otro. Sí que tienen que ver mucho los medios y la repercusión que ello tiene, ¿no? Pero realmente el trabajo que yo estaba haciendo es lo mismo hacerlo en África, es lo mismo hacerlo en el Betis, es lo mismo hacerlo en el Olympique, en el Barcelona o en el Bilbao Athletic, ¿no? Al final el día a día es el mismo, ¿no? Digamos, la diferencia está un poco en la repercusión, ¿no? Es decir, que parece incluso que cuando estás en equipos de alto nivel, parece que se te reconoce entonces, ¿no? Como entrenador de porteros, ¿no? Pero hay veces que de estar sin equipo a tener equipo, o de estar en un equipo de segunda división a estar en un equipo de primera, sigue siendo el mismo, ¿no? Lo único que es la repercusión, pero al final el trabajo era lo mismo. Yo en el día a día, por ejemplo, no notaba lo que es una diferencia en el trabajo. Sí que indudablemente no tenía que ir a trabajar antes 8 horas a otro lugar, ¿no? Es una diferencia Importante. bastante grande e importante, ¿no? Entonces, que te dedicas 8 horas a ello. John, sales del Athletic con esos cambios que nos comentabas y llega una de las etapas más tropicales de tu carrera. Te vas hasta África, te vas hasta Sudáfrica en concreto, para ser entrenador de porteros del Mamelodi. No, Eh, previo paso por Badajoz, si no me equivoco. Previo paso por Badajoz, pero tienes esa aventura en Sudáfrica, un país donde el fútbol en aquel momento no estaba tan en auge después de haber sido el Mundial y demás. Pero, oye, llegas allí, ¿cómo te encuentras aquello y cómo es la evolución de esos porteros en Sudáfrica con John Pascua como entrenador? Pues la verdad que cuando llegué me sorprendió un poco el equipo, ¿no? La calidad de los jugadores. Sí que me llamó mucho la atención, pues bueno, la envergadura a nivel físico, ¿no? No es el negro ese fuerte, el sudafricano, ¿no? De color que estás acostumbrado a ver, ese tipo fuerte. Y me llamó mucho la atención los primeros días que llegué, que los veía como muy, muy pequeños, ¿no? Mm. Y paralelamente también observé que el nivel de los porteros, por ejemplo, era inferior al nivel de la plantilla. Es decir, lo que eran los porteros, para mí, no estaban al nivel de lo que era el equipo, ¿no? Y curiosamente también, bueno, a los entrenadores que estaban allí les parecía lo mismo, ¿no? Y se estuvo mirando la posibilidad incluso de firmar algún portero europeo, pero no había plazas. Entonces, bueno, no quedó más que trabajar con lo que había, y la verdad que me llevé una gran sorpresa, ¿no? En la misma plantilla, después de 5 años, terminamos con el número 2 de Sudáfrica, el número 1 de Uganda y el número 1 de Zambia. Y la verdad que la progresión de ellos fue espectacular, ¿no? Sobre todo desde la entrega. Y luego también sí que es verdad que no sabes dónde vas a ir, ¿no? Porque no tienes mucho conocimiento de lo que es la Liga Sudafricana, pero ahí, por ejemplo, viví mi primer partido con más de 80.000 espectadores, ¿no? En el Soccer City, ¿no? Que fue algo increíble, con las bubucelas, más de 80.000 personas en el estadio. O sea, no te escuchabas ni a 15 metros, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de jugar una Champions de África, en la cual viajé también por varios países. Luego también la liga estaba muy bien organizada a nivel de televisión. Nosotros estábamos en un club grande, que también teníamos unas muy buenas instalaciones de entrenamiento. Entonces, la verdad, en cuanto a lo deportivo, tampoco fue un salto, no fue un paso atrás, ¿no? de donde venía, sino yo lo consideré además un paso adelante. También por la experiencia, ¿no? Porque al final
pues quieras o no, pues tuve la oportunidad también de trabajar con 4 entrenadores en 5 años de diferentes nacionalidades, ¿no? Lo cual también pues te va dando también más bagaje y más sabiduría en todo esto que es el fútbol, ¿no? No, Sudáfrica es uno de los países, en este caso, con mayor potencia futbolística en lo que se refiere a la Champions africana, ¿no? Digamos, donde tiene clubes que, de hecho, Mamelodi, si no me equivoco, es uno de los clubes que va a jugar el próximo Mundial de Clubes de la FIFA de este verano. No sé cómo llegaste, porque hablabas de las instalaciones, que tienen buenas instalaciones. Al final llegaste en el verano de 2010, si no me equivoco, estuviste esos 5 años, digamos que disfrutaste de todo lo que invirtió el país para el Mundial, en todos esos estadios, en todas esas ciudades deportivas, ¿no? Efectivamente, o sea, todos esos estadios estaban al uso. Entonces, en cuanto a infraestructuras y todo lo demás y la cultura futbolística, la verdad que, el, que lo que es el Mundial allí les dio un empujón bastante grande, ¿no? Porque luego el otro deporte es el rugby, incluso el cricket, ¿no? Porque, bueno, hay una gran población hindú allí también, entonces, pues bueno, pues también el cricket allí pues se llevaba mucho, ¿no? Después terminas la etapa en Sudáfrica y te enrolas en otro proyecto en la selección de Filipinas. ¿Cómo llega esa oportunidad y cómo la vives? Porque también es otro proyecto atípico en el mundo del fútbol. Otro continente. La verdad que en África estaba bastante bien. De hecho, ellos me propusieron la renovación, estaba con un buen contrato. La verdad que podía haber continuado con mi carrera deportiva allí, pero siempre tenía la ilusión esa del fútbol europeo, ¿no? De vivirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, renuncié a la oferta del club y también había un cansancio emocional, ¿no? De 5 años en un país que no era fácil. De hecho, fui el europeo que yo creo que más de un año allí no hizo nadie. Yo hice 5 en ese equipo. Entonces, bueno, también había una fatiga. Entonces, pero bueno, la razón fundamental por la que decidí terminar mi etapa allí era para buscar una oportunidad en el fútbol europeo. Y claro, si no sueltas algo, pues es difícil que llegue algo nuevo, ¿no? Entonces me puse en el mercado y claro, lo que pasó es que no me quería nadie. Y claro, me acuerdo además que mi hermano a mi vuelta empezó a echar mi currículum a todos los equipos de primera y segunda división en la Liga Española, Correo y FAS, en las 5 grandes ligas de Europa. Y apenas recibí 7 contestaciones y todas eran negativas. Entonces, imaginaros, ¿no? Me quería matar. Dejo un contrato con el que estaba, algo que me apasionaba muchísimo y de repente no tenía nada, ¿no? Entonces, bueno, me salió la oferta esta, me llamó directamente el seleccionador nacional de Filipinas, Thomas Dooley, me llamó él porque, bueno, había visto información mía, divulgación mía y tal a través de redes sociales y tal. Y bueno, decía que no necesitaba un entrenador de porteros en la selección allí al uso, sino que quería a alguien que fuese capaz de cambiar a los porteros, ¿no? Me decía él, ¿no? Porque iba a jugar una Suzuki Cup y esa Suzuki Cup solo podían acudir porteros filipinos porque no está considerada fecha FIFA. Entonces los jugadores, los porteros que estaban en Europa no podían venir. Entonces allí fui y fue una experiencia también bastante peculiar, ¿no? Porque los 2 porteros que iban a ir con la selección estaban en un equipo filipino. Entonces me introdujeron en ese equipo y yo trabajaba con los porteros en ese equipo de lunes a viernes. El sábado los trabajaba el entrenador de porteros que estaba y el domingo jugaban su partido con el equipo y luego cuando íbamos con la selección ellos venían conmigo y continuaba trabajando con ellos. O sea, que El propósito era, pues bueno, en el club, que prácticamente estabas en el club de... prácticamente estaba en el club y luego me incorporaba a la selección. Luego hubo bastantes problemas en el club y bueno, yo decidí quedarme solamente con la selección, ¿no? Eran cosas muy curiosas la Liga Filipina, ¿no? Empezaba un partido y igual había 150 personas en el campo y de repente empezabas a contar jugadores y veías que al equipo contrario le faltaban 2 ya en el 11. Y yo preguntaba, ¿no? Y decía... oye, ¿estos por qué están con 9? Y dice, no, es que no tienen más jugadores. Entonces, era
era una cosa increíble. Me acuerdo un día también que se estaba jugando el partido y de repente empieza todo el mundo a gritar y el partido para. Resulta que habían entrado a robar al vestuario y habían robado las carteras y los móviles a los jugadores. Recuerdo también otra anécdota que es maravillosa. El balón se veía negro desde arriba y yo decía, "Joder, qué raro, con un balón negro jugándose el partido, nada más llegar". Y no es que era negro el balón, es que tenía tanto caucho Que ve por Que el color. y parecía como no negro. lo habían limpiado, es que se veía completamente negro. Entonces, al principio yo decía, ¿qué es lo que hago aquí? A lo que he renunciado yo, ¿no? Partidos con 50.000, 60.000, 70.000 espectadores. Y ahora estoy aquí en una liga tercermundista que empieza el partido, se jugaba la liga en el mismo campo, en el mismo campo se jugaba Todos los equipos. creo que eran 6 partidos de liga en el mismo campo en 2 días, sábado y domingo. Tremendo. Sí, O sí. sea, y yo decía, ¿qué es lo que hago aquí? Y al principio estuve bastante torcido, ¿no? Como resistiéndome a la experiencia esa, ¿no? Porque decía, no, no puede ser, que esto no lo puedo estar viviendo. Hasta que llegó un momento, lo acepté y dije, mira, esto es lo que hay. Si no me quiere nadie, yo puedo pensar que soy muy bueno, pero la realidad es esta. Entonces, nada como aceptar y ahí comencé a disfrutarlo. Y así estuve aproximadamente 1 año y 7 meses. 1 año y 7 meses en Filipinas, casi nada. Así. Hasta que llega el verano de 2017 y vienes a Sevilla, vienes a Andalucía y entras en uno de los grandes clubes de España, también con una importante trayectoria en Europa, como era el Real Betis Balompié, de la mano de Quique Setién. ¿Cómo es posible o cómo es que el entrenador de portero de un equipo en Sudáfrica que estaba en Filipinas acaba llegando a la Liga Primera División con Quique Setién? ¿Cómo será eso? Pues eso fue, mira, como siempre, ¿no? Al final funciona el boca a boca, gente que te ha visto trabajar. Yo siempre lo digo, no tengo agente, representante. Al final lo único que me avala es mi persona y mi trabajo, ¿no? Y llegué a Sudáfrica porque alguien me vio trabajar en el Bilbao Athletic, que era redactador. eh, me vio trabajar allí, esa persona que era redactador pasó a ser preparador físico del entrenador que entonces estaba en Sudáfrica, que era Risto Stoikov, y bueno, y me llamaron. Y llegué así, ya bajo las órdenes de Antonio López, ¿no? Que una vez marchado Risto fue el español que estaba entrenando allí, ¿no? Y llegué así. Luego, pues, ¿cómo llegué al Betis? Pues me acuerdo en aquel entonces, antes de llegar al Betis, yo estaba dando cursos de formación del entrenamiento del portero para mejorar un poco lo que es el fútbol base formativo en lo que es en Vizcaya. Y casualidad, Eder Sarabia solía acudir como alumno, aunque era una asignatura del entrenamiento del portero, como le interesaba, seguramente, pues por la implicación que tiene el portero en el juego del equipo, pues me conoció allí. Entonces, cuando llegaron al Betis, pues se les ocurrió llamarme. Entonces, iba aquí que Setién no lo conocía, pero fue por mediación de Eder Sarabia, que habló con Quique, y fue así. Dejé Filipinas, me llamaron para venir al Betis. Ellos ya habían firmado su contrato, yo llegué como una semana o dos más tarde que ellos, digamos, y así fue. O sea, pasé de África a Filipinas y al Betis, ¿no? Mi primera experiencia en Primera División después de 17 años entrenando en categorías del fútbol, diferentes categorías del fútbol, ¿no? Como tercera división, y pues eso, pues todo lo que había pasado, escuelas de porteros, de formación, la segunda B, el Bilbao Athletic, y después de 17 años me llega la oportunidad, ¿no? Y John, no sé si por ser la primera oportunidad en la élite europea, no sé si por cómo aterrizaste en el equipo, pero llegas y te enamoras al 100% del club, de la ciudad. Fue amor a primera vista y en tus redes sociales cualquiera que lo pueda ver lo sabe. ¿Cómo viviste esos años de la mano de Quique Setién y sobre todo cómo sentiste el Betis durante esas temporadas? Bueno, la verdad, sobre todo, bueno,
la ilusión con la que llegas, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Después de 17 años buscando esa oportunidad, de repente te llega, ¿no? Luego también los compañeros de viaje, ¿no? Es decir, yo conocía a Eder, pero no conocía a Fran y no conocía tampoco a Quique. Y luego, claro, cuando ya los compañeros de viaje los conoces, ¿no? Y ves sobre todo el plano personal, ¿no? Que para mí es muy, muy importante, ¿no? Porque más que ser un cuerpo técnico, teníamos una relación de amigos, ¿no? Y luego también con alguien de la casa que estaba allí, que era Marcos Álvarez también, bueno, que ya lo conocéis vosotros también. Ahora en el Chelsea. Un tipo también sensacional. Entonces, la verdad que éramos un cuerpo técnico, la verdad, en ese aspecto como muy, muy integrado, muy unido, muy partícipe, colaborativo. De hecho, mucha gente que venía a visitarme y nos veía cómo nos relacionábamos, mucha gente me lo decía, ¿no? Me decía, joder, yo la verdad que estoy bien con mi cuerpo técnico y tal, pero veo lo que tenéis vosotros aquí y es algo un poco diferente, ¿no? Y sí que la verdad que éramos una cuadrilla de amigos, ¿no? Lo que se dice. Y luego, sobre todo, la propuesta también futbolística, que tal y como yo entiendo la demarcación del portero también, pues me integré bastante también a esa propuesta. Y luego, bueno, siguiendo un poco con los ambientes emocionales y los contextos emocionales que siempre me han atraído, pues la ciudad era perfecta para eso y luego el club también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que es para ti siempre llega en el momento oportuno, ¿no? Y si no es para ti, no va a llegar. Y yo creo que todo ese proceso, pues, era el que tenía que pasar y la verdad que estaba en el lugar perfecto, ¿no? La verdad que estaba muy integrado, ¿no? Temporada 2017-2018 es tu primer año en la élite con el Betis, una temporada pues que todos los béticos, que la gran mayoría de béticos recuerdan, porque el Betis se clasifica a Europa después de mucho tiempo. Si no me equivoco, trabajaste con Antonio Dan, que fue una de sus últimas temporadas, con Dani Jiménez, puede ser, y Pedro, ¿no? Que venía de Eso la es, cantera, que eran los tres eso es. porteros. Pero si hay un día que el Bético recuerda, y que imagino que recordaréis todos, era aquel 5 de enero del 2018 en esa temporada, aquel partido, aquel derbi sevillano en el Sánchez Pizjuán. ¿Qué recuerdas de aquel partido de aquella noche que fue una absoluta euforia para todos los béticos? Sobre todo la alegría de la gente, ¿no? Que te das cuenta que al fin y al cabo, claro, yo acababa de llegar, ¿no? Y bueno, ya lo sabes, ya cuando ya llevas poco tiempo allí, ya sabes lo que hay más o menos, ¿no? Pero en ese aspecto a ti lo que te interesa eran los 3 puntos, ¿no? Al final 3 puntos valen lo mismo aquí y allá, ¿no? Pero te das cuenta que para el bético y para el sevillista no. Esos 3 puntos son mucho más, ¿no? Y sobre todo por la forma en la cual se dio también, ¿no? Porque la verdad fue un partido como de fútbol muy abierto, fue un espectáculo, ¿no? Para verlo, ¿no? Y además estábamos en esa dinámica, ¿no? Porque me acuerdo de cuando llegamos los partidos eran muy abultados en cuanto a goles, ¿no? La verdad que nuestra propuesta futbolística era valiente en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, este partido también fue un poco la consecuencia de eso, ¿no? Coincides, además con porteros de grandísimo nivel. El año siguiente también llega Pau López. Y el año siguiente vivís una temporada especial porque el Real Betis venía de ese ascenso a Primera División, venía de varios años sin estar en Europa y vuelve a Europa y vivís noches espectaculares como aquella noche de San Siro con ese gol de Giovanni Lo Celso. ¿Cómo recuerdas también esa temporada? Esa larga temporada viajando por Europa, consiguiendo buenos resultados y con un Betis muy reconocible Y unas semifinales de Copa del unas Rey. semifinales de Copa del Rey ante el Valencia, si no recuerdo mal, y un Betis muy reconocible en lo futbolístico, empezando, por supuesto, por el portero y por esa idea de Quique Setién llevada a cabo por John Pascua y por los porteros, donde era una figura muy importante. Pues para nosotros, bueno, yo lo viví como una continuación a lo que veníamos haciendo, ¿no? El primer año sentamos unas bases muy importantes y el equipo, como tú dices, era reconocible, incluso con peores jugadores, porque la verdad que el segundo año, gracias
también bueno, a ciertos jugadores que fueron viniendo, pues la verdad que se mejoró también el equipo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Con jugadores más alineados con la filosofía de juego. Y la verdad que para nosotros fue una continuación. Como te dices, bueno, las semifinales de Copa las teníamos ahí y prácticamente en 10 minutos, ganando 2-0 al Valencia, se nos truncaron el partido de casa, que luego allí perdimos, pero bueno, podía ocurrir, pero bueno, la pena fue un poco el partido de casa. Y luego pasamos la fase de grupos, como tú bien dices, y luego nos eliminó el Rennes, creo. ¿Cómo fue? Un equipo... Sí, decía ¿Sí? John. No, un equipo bueno, que a priori para mí era inferior, pero bueno, que hacía las cosas muy bien. Y la verdad que yo creo que el problema más nosotros más que en casa también lo tuvimos allí, porque aquel partido de allí no se nos tuvo que haber escapado, ¿no? Y luego aquí lo intentamos y bueno, y a la contra y tal, pues bueno, sucedió, ¿no? Entonces fue todo como vino la eliminación de Copa, la misma eliminación vino todo seguido. Y ahí un poco, pues empezó un poco a nublar la cosa, ¿no? Pero bueno. Lo que sí, esa temporada hay un cambio importante. Aparte de entrar en Europa, Dani y Antonio se van. Llegan Pau, que venía con un cartel importante porque, si no me equivoco, ese año se había clasificado con el Español a Europa League. Y venía como con esa aura de portero titular. Y también viene un portero que se pasó por el canal hace un par de meses, que era Joel Roble, con el que tuvisteis esa continuidad e incluso fuisteis rotando en muchas posiciones y hubo un nivel muy parejo. ¿Cómo fue entrenar tanto a Pau como a Joel y sobre todo mantener esa rivalidad y esa rotación en la portería? La verdad, es algo sobre las rotaciones que ya venía también acostumbrado, ¿no? En África, como te dije, hay veces que teníamos un portero titular en Champions y a la jornada siguiente en Liga estaba fuera de la convocatoria porque teníamos 3 internacionales. Entonces, de la forma en la cual yo entiendo la demarcación, un portero no necesita jugar todos los domingos para tener confianza. Es lo mismo que un jugador. Es decir, la confianza no está en lo que juegues o en lo que no juegues, está en uno mismo, ¿no? Y eso también se construye y se trabaja. De hecho, el primer año, que no lo hemos comentado, nosotros terminamos la liga con Pedro. Correcto. Sí. Jugando el derbi en el Villamarín. Y creo que hicimos algún récord, no sé si fue en la Liga Española, de 7 partidos consecutivos o 8 con la portería cero, con 3 diferentes porteros. Sí. Y de hecho es más, los 2 porteros con los que íbamos a los partidos eran Pedro López y Dani Rebollo, que entonces estaba en el equipo filial. O sea, nosotros terminamos así la liga con 2 porteros jóvenes. Y la verdad que en ese aspecto le das normalidad, es decir, es lo que hay, te adaptas a la situación, por eso es importante cuando, a pesar de que tienes los 2 con los que cuentas, tienes que ir construyendo bien abajo para cuando se te dé esa situación que se te puede dar, que no te pilla a paso cambiado, ¿no? Entonces, a veces son tan importantes el tercero como el primero, ¿no? Y fue en un momento clave que nosotros nos metimos a Europa con ellos. Y luego, la verdad que con Pau y con Joel, pues fue otra vez empezar de cero, ¿no? Porque ya todo lo que habíamos construido pues con Antonio y Dani en cuanto al modelo de juego, otra vez venían unos porteros nuevos y otra vez había que empezar a introducirles en esto. Y claro, porque no venían de jugar este modelo. Sí que es verdad que yo también como entrenador de porteros también mejoré. Entonces también pude hacer esa transición bastante rápido, ¿no? Porque a mí ese primer año también, ¿no? De ver un poquito las necesidades del juego y del modelo, me llevó también a cada vez tener más habilidad para ajustar la línea de entrenamiento y las tareas que tenía que realizar para conseguir aquello que ellos necesitaban aplicar en el campo, ¿no? Y bueno, ahí estuvo el rendimiento de Pau y de Joel, pues la verdad que sí que es verdad que rotábamos y a veces en liga, normalmente, bueno, quedó un poco Joel como el portero de la Copa y el portero de la Europa League y jugó una gran cantidad de partidos porque avanzamos mucho, pero también le dábamos partidos de vez en cuando también en lo que es en liga, porque entendíamos que si iba a jugar en Copa también tenía que ir lidiándose con esos partidos en liga para ir cogiendo
ese ritmo, ¿no? Y la verdad que estuvimos muy bien ese año. La portería también, al igual que el año anterior, con Antonio y Dani Jiménez, la verdad que no tuvimos estrés en la demarcación. Termina esa temporada con esa eliminación en la Copa, esa eliminación en la UEFA, y termina también la etapa de Quique Setién como técnico del Real Betis, pero tan solo 6 meses después llega otra oportunidad en la élite, en este caso con el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo vives también ese proceso de firmar por uno de los clubes más grandes del fútbol europeo? Estamos hablando del Olympique. Del Barça, la etapa del Barça. La etapa del Barça. Pues bueno, salimos del Betis y hubo un impasse ahí. Y fíjate, la etapa si te cuento como el primer día de entrenamiento con el Barcelona, como tenía yo relación aquí, justo casualidad vivo a 200 metros del campo de fútbol de mi casa, en aquel entonces estaba a 200 metros del campo de fútbol de Bermeo. Entonces yo solía ir por las tardes, como el entrenador de porteros era amigo mío, de vez en cuando por las tardes le iba a echar una mano. Entonces ese día llegué con todas las botas llenas de barro y llamada de Quique Setién y que a la mañana siguiente ya nos íbamos para Barcelona. Tremendo. Limpiar las botas rápidamente y a las 8 de la mañana coger un vuelo para Barcelona. ir, allí. Entonces, pues bueno, al final, bueno, en un sitio que otro es diferente, ¿no? Es más el contexto, a veces lo que... Pero al final cambiaste Bermeo por la ciudad deportiva del Johan Cruyff, Johan Despí. Efectivamente, haciendo lo mismo, pero en diferente contexto. Es cierto que esa etapa en Barcelona es corta, son tan solo 6-7 meses, pero después también llega una etapa relacionada con uno de los dos equipos sevillanos, o sobre todo con un protagonista de los equipos sevillanos, en Marsella, con la llamada de Jorge Sampaoli, un entrenador que también le da muchísima importancia a la figura del portero. ¿Cómo fue primero la llamada? Esa llamada de Jorge Sampaoli de, oye, quiero que te incorpores a mi equipo de trabajo? Siendo un tío tan particular como es Jorge. Pues fue porque al parecer él estaba buscando un entrenador de porteros que entendiese el juego de posición, ¿no? Desde la vista del portero y que pudiera ayudar en ese aspecto y que esté más integrado a lo que él tenía allí. Entonces, le hablaron muy bien de mí en Barcelona, que fue Paco Seirulo, porque fue Paco Seirulo el que fue preparador físico de Guardiola, el que se puso en contacto conmigo y me dice, mira, me ha llamado Jorge Sampaoli, están buscando entrada de porteros y les he dicho que en este aspecto es lo mejor que pueden tener, así que llámale y dile, oye, soy el mejor entrenador de porteros que puedes tener, ¿no? Le decía Paco Seirulo, ¿no? Le digo, Paco, ¿cómo le voy a decir eso? Y me dice que sí, es que es el mejor que puede tener. Y bueno, entonces, bueno, hablé con él. Entonces, el tema es que, claro, yo la verdad que mi idea era continuar con Quique Setién, no entraba en mi cabeza, ¿no? Yo se lo dije a Paco también y le dije, mira, no contemplo esto, ¿no? Y entonces, bueno, hablé con Jorge y Jorge la verdad que me dijo, mira, hay una cosa que a mí no me gusta, porque yo entiendo que eres asistente de Quique Setién y no quiero andar tocando asistentes de colaboradores de otros, entonces me gustaría hablar con él y si me puedes dar su número de teléfono y tal. Y yo para entonces ya había hablado con Quique y Quique él me decía que cogiese la oferta, ¿no? Entonces, y yo le decía que no, que prefería esperarle y él me decía que no sabía lo que iba a hacer. Él no sabía si iba a seguir entrenando, si no lo tenía claro. Entonces, que claro, que yo no podía parar, que era una muy buena oferta y era un club muy grande. Y le dije, más que fue así, yo le dije, mira, Quique, si quieres que te sea sincero, prefiero irme contigo a China o a Segunda División o a donde sea, que estar en la más alta élite. A mí lo que me hace feliz, la élite ya la he vivido. A mí lo que me hace feliz son los compañeros de viaje y la forma en la cual estoy trabajando contigo. Entonces no tengo ningún interés realmente, no lo necesito. Que no, y Quique que no, que no. Entonces hablaron los dos y bueno, y Quique le dijo a Sampaoli, mira, no solo como entrenador, sino como persona, es lo mejor que te vas a llevar. Y llegué así, o sea, llegué así. Entonces la sorpresa fue cuando yo llegué allí, pensaba que solamente iba a firmar un año.
¿no? Para esos 6 meses que quedaban o 3 meses quedaban, pero no, resulta que eran 2 años de contrato. Entonces le volví a llamar aquí, que le dije, mira, aquí que son 2 años, que me dice, no, que lo tienes que coger. Y bueno, y ahí fui y firmé y pasé pues de otra experiencia más en otro país. ¿Cómo es Jorge Sampaoli en el día a día? Porque aquí lo hemos vivido en Sevilla en 2 etapas. Evidentemente le da muchísima importancia al portero. Ahora entramos en los aspectos tácticos de Jorge Sampaoli, en Pau López, pero en el día a día con Sampaoli, ¿cómo es vivirlo en primera persona? La verdad que él tiene una energía terrible, ¿no? Y la verdad que aquel cuerpo técnico que tenía también estaba hecho también a su medida, ¿no? Eran gente de mucho de su confianza, ¿no? Y luego es una persona que también es un entrenador que da bastante espacio a los colaboradores y a la gente que tiene al lado, ¿no? Que escucha, ¿no? Que escucha mucho, ¿no? Y la verdad que estaban muy bien organizados, ¿no? Me llamó la atención porque nunca había trabajado con un cuerpo técnico también con tanta gente, ¿no? Como había, ¿no? Porque normalmente ahora ves los cuerpos técnicos ya son 7, 8 personas también. Yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Porque en el Betis éramos 4 con Marcos 5, ¿no? Pero el tema de los analistas, con 2, 3 analistas, con todo. Y la verdad que fue fácil el acomodo, sobre todo también desde la perspectiva futbolística también, ¿no? Que al final, bueno, lo que yo sabía hacer era lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí la integración fue, y en lo personal también, la integración fue fácil. Bueno, se va a San Paoli y sigues ligado al Olympique de Marsella. Tu etapa acabó hace no mucho. ¿Cómo viviste el resto de temporadas en el fútbol francés? También yendo a Europa, también compitiendo al máximo nivel en una liga totalmente en el auge, en el momento de Mbappé, de Neymar, de Messi allí. ¿Cómo viviste todo ese auge y cómo viviste un club también tan particular como el Olympique de Marsella? Pues la verdad que en cierta manera mi experiencia allí me recuerda un poco a mi experiencia en África, ¿no? Donde en 5 entrenadores tuve 4 años, en el Olympique en 3 años y pico fueron 5 entrenadores. Llega Igor Tudor después de San Pablo, y llega Igor Tudor con una metodología de juego completamente diferente, defendiendo al hombre, persecuciones en todo el campo, no había juego interior, era prácticamente todo por fuera, oleada, ataque, agresividad. Y bueno, y quedamos segundos y quedamos segundos. No, ese año no, en Liga no, con San Pablo y quedamos segundos, Sí, segundo con año. Champions. Con Igor Tudor nos eliminaron en la fase de grupos de Champions y luego quedamos terceros en Liga, en un final un poco que estropeamos todo lo bueno que habíamos construido. Igor decide marchar y luego llega Marcelino. Después de Marcelino, bueno, con todo aquel problema un poco que hubo, que ya lo sabéis, vino Gattuso, Gennaro Gattuso, y después de Gattuso el francés Gasset y su compañero Gisland, ¿no? O sea, imaginaros, es prácticamente un año 3 Y entrenadores, de los Chervi, ¿no? anteriores También. también 2. ¿Eh? Y de Chervi también, ¿no? No, con De Cervi ya no, ya De Cervi es este año. Vale. Sí, cierto. Y Entonces, bueno, pues bueno. esa etapa fue convulsa por muchos entrenadores. Acaba la etapa de John Pascua. Y lo que yo creo que la gente se pregunta es: Athletic B, Amorebieta, Badajoz, Sudáfrica, Filipinas, No, Real te Betis, queda Barcelona. Sudamérica. ¿Cuál es la siguiente etapa de John Pascua? Pues lo maravilloso de esto es que la siguiente que venga será la que me corresponde y será la perfecta. O sea, no estoy, mira, hay una cosa que siempre digo, ¿no? Cuando lo que das es bueno y lo das desde esa intención tan genuina y tan pura, que la vida no va a dejarme sin trabajar. O sea, es que es imposible. Si por un lado o por el otro algo me va a salir. Y es más, en este momento de mi carrera deportiva no voy a trabajar más. Lo que voy a hacer es disfrutar. Es Claro. decir, para mí lo importante es garantizarme la experiencia, no el trabajo. Es decir,
ya mis necesidades en ese aspecto están cubiertas. Ya he vivido la élite. O sea, he jugado ya, creo que son 2 Champions, 3 Europa League y una Conference League. ¿Qué más me va a dar el fútbol? Lo que quiero ahora es trabajar con unos compañeros de viaje que entiendan el fútbol tal y como yo lo entiendo, que en lo humano tengan esos valores que yo necesito tener a mi lado para disfrutar y que el resto que también acompañe, ¿no? Es decir, que haya proceso que quieran estar inmersos en un proceso de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Es decir, porque mi paradigma dentro del entrenamiento del portero conlleva un proceso pedagógico, ¿no? Entonces, para que yo disfrute de esa experiencia, los porteros también tienen que estar muy alineados con eso, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, vibras ahí para que esa experiencia aparezca, y si no aparece, pues es porque no tiene que aparecer y tampoco pasa nada. O sea, la siguiente no la sé ni yo. Yo siempre digo Deo Volente, el plan de Dios. Así que bueno, ya veremos a ver dónde aparezco. De mientras, vas bajando a Bermeo de vez en cuando a echar un cable, a ver si te sale la oportunidad como la del Barcelona. De momento no. La verdad que estoy haciendo muchas cosas muy relacionadas, pues bueno, desde el estudio. Me gusta mucho la psicología, la filosofía. Estoy haciendo cursos, másters, alguna experiencia también por ahí de algún retiro de meditación, la verdad que estar tranquilo, ¿no? Leer, cargarme de energía, conectar un poco con la gente que hacía mucho tiempo que no conectaba. Y luego también sigo colaborando, ¿no? Sigo colaborando pues, en el mundo formativo. Pues bueno, ahora estaba hace poco en Grecia, estuve también ¿dónde estuve? ¿En qué país estuve de Europa? Ahora hace poco que he estado. Bueno, y ahora bueno, estoy pendiente también de ir a Panamá, con un proyecto también un poco de formación y de divulgación, ¿no? De Panamá, Guatemala, Salvador, son 4 o 5 países que voy a hacer también, que tengo en mente, porque bueno, para mí también es importante poder ayudar también desde ahí, ¿no? Y entre que, bueno, sale el proyecto ese que se acople a mis necesidades y yo pueda ofrecer ese servicio que alguien demanda, pues bueno, sigo colaborando en el mundo del fútbol y con lo que hacía, pero desde otro lugar, ¿no? Que también me llena. Bueno, pues John, muchísimas gracias por esta charla que has hecho con nosotros para poder conocerte un poco más lo que es la figura del entrenador de portero, y ojalá te llegue dentro de muy poquito esa nueva etapa que te llene, sobre todo personal y también profesionalmente. Indudablemente, que van de la mano. No lo entiendo ya de otra manera. No voy a tomar ninguna decisión en lo personal no me llene. Lo tengo clarísimo, ya lo veréis. Pues Pues estamos bueno, muy Daros pendientes, John, John. abrazo muchísimas grande gracias. y nos vemos Muchas pronto. gracias. Igualmente. Chao, Muchas chao. gracias, John.